Vamos a esperar hasta las 1:15 y ahí largamos. Bueno, no está entrando más compañeros. Le pido disculpas a la demora, tuve un inconveniente técnico con el Wi-Fi. Quise avisar por mail y creyendo que respondía a todos el correo que siempre usamos, le mandé solo a Gabriela. Eso por hacerlo del teléfono, bueno, lamentablemente no le llegó. Así que es medio lógico que no esté el resto. La intención de hoy era darles algo sobre el riesgo de incendio. También Tarcaya iba a avanzar sobre esto, así que yo les voy a mostrar una presentación con algunos conceptos básicos y vamos a dejar la parte eh, normativa para lo que dice sobre todo el decreto 351 para otro momento en que tengamos más tiempo y más audiencia. Así que les paso la presentación. Y se está sumando Julia. Voy a ir haciendo pequeños cortes si es que alguien ingresa, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes que hay que saber es que siempre estamos conviviendo con el fuego de manera directa o potencial, ¿no? Hay muchas cosas donde utilizamos fuego, desde cocinar eh, hasta encender una caldera en una fábrica, pasando por un montón de otros procesos, entre ellos los motores de los vehículos, etcétera, que involucran de alguna manera al fuego. Las cifras del costo que tiene la destrucción de incendios para el mundo es una cosa muy importante y por esa razón siempre cuando se habla de seguridad generalmente los primeros temas que se tocan o cuando se empieza a legislar o cuando se empieza a trabajar sobre seguridad también en una empresa, generalmente se empieza por este tema, ¿no? Por la protección contra incendios. Eh, la protección contra incendios implica, primero, saber cómo prevenir un incendio y tomar medidas para ello, y segundo, saber cómo se extingue un incendio y qué se debe hacer en el caso de que haya un incendio. Justamente en el noticiero de esta mañana se hablaba de un incendio donde murieron 3 personas, ¿no? Y 3 personas de una familia, estaban en una casa en un piso alto. Así que es importante saber cómo actuar en caso de que haya un incendio. Si me dan un segundito, le vamos a dar entrada a uno de los chicos que está pidiendo
Nicolás, ahí está entrando Nicolás. Bueno, vuelvo a la presentación. En cuanto a lo que es la prevención, hay medidas para evitar que el fuego se inicie, evitar que el fuego se propague y eso cuando ya el fuego existe y cuando el fuego existe y se ha propagado a pesar de todo lo que podemos haber hecho para evitarlo, el tercer grupo de medidas para evitar que el fuego debilite las estructuras y las estructuras colapsen, ¿no? Como se acordarán ustedes, ocurrió con las Torres Gemelas, ¿no? En Estados Unidos. En cuanto a la extinción tiene o la lucha, digamos, contra el incendio, porque extinción en realidad es solamente una parte de esta parte, de asunto, de este tema, la, la, digamos, la lucha entonces contra el fuego empezaría por la detección y alarma, detección lo más temprana posible, mientras más temprana, mejores resultados tiene. La extinción propiamente dicha, que puede ser automática o puede ser manual, y por distintas vías, y finalmente la evacuación de las personas. Generalmente cuando se inicia la alarma, se inicia la evacuación, y casi simultáneamente, pero normalmente con algún delay, empieza la extinción. Importante tener en cuenta qué es el fuego. Básicamente, ustedes ya lo saben, porque lo deben haber estudiado en química, es una reacción de oxidación que libera mucha energía, básicamente, ¿no? En forma de luz y calor. Eh, para que haya fuego tiene que haber combustible, tiene que haber un comburente, que normalmente es el oxígeno del aire, y tiene que haber calor o energía que permita que haya, que se inicie el fuego, ¿no? Si tenemos el combustible y no hay, si falla, digamos, cualquiera de estos tres elementos, si no está presente cualquiera de estos tres elementos, no va a haber fuego. El oxígeno del aire está siempre presente, o sea, el aire está, salvo en lugares y situaciones muy excepcionales, siempre hay aire. Y combustibles, bueno, estamos rodeados de combustible, ¿no? Mesa de madera, computadora de plástico, la goma espuma de la silla en la que uno está sentado. Así que combustible, estamos rodeados. Vamos a darle entrada a otro chico. En este caso creo que son dos. Y seguimos. Bueno, los combustibles son de muchas clases, pero básicamente, de acuerdo al estado que presente, tenemos gases líquidos y sólidos, ¿no? El contenido, acá hay un detalle importante, el contenido de oxígeno del aire es siempre alrededor del 21%, y para que haya fuego tiene que haber al menos 16%. Cuando hay fuego, cuando hay un incendio, se consume muy rápidamente el oxígeno y se va diluyendo también por los gases que genera el fuego, y va bajando el porcentaje de oxígeno en la atmósfera, y nosotros empezamos ya a tener problemas para subsistir por debajo del 18% de contenido de oxígeno en el aire. Noten que el fuego puede existir por debajo de ese porcentaje también, ¿no? Entre el 16 y el 18 puede haber fuego. El calor es necesario para varias cosas, fundamentalmente para elevar la temperatura del combustible, para que el combustible se gasifique, y finalmente para que comience la reacción de combustión o de oxidación, que por el mismo calor que genera se va a mantener de manera permanente. Hay una figurita que es muy utilizada en la prevención de incendios, que habla de un triángulo de fuego, donde el triángulo tiene
tiene tres partes, algo muy parecido a lo que mostré hace unos pocos minutos, donde uno de los lados del triángulo es el oxígeno, el otro lado es el combustible y el tercer lado es el calor. Esta figura es interesante porque después se utiliza para clasificar las estrategias de lucha contra el fuego, que consisten en quitar calor, las más comunes, quitar el oxígeno y quitar el combustible. Son las tres estrategias que podemos utilizar, a veces combinan más de una de estas, pero normalmente los diferentes sistemas de extinción están buscando abordar el problema a través de uno de estas tres formas. Acá está la reacción química de oxidación, en este caso para un gas. Para que comience la combustión del gas, ustedes saben que, porque lo han visto en la cocina de su casa, basta con una chispa. O sea, con una chispa uno inicia la combustión del gas natural, que está compuesto fundamentalmente por metano. Entonces ocurre esta reacción. Y es una reacción bastante fácil, digamos, de iniciar cuando el combustible está gasificado y, digamos, hay una mezcla adecuada entre la cantidad de oxígeno y la cantidad de combustible, en este caso un gas. Siempre la combustión de gases se inicia con mucha facilidad, con muy poco gasto de energía, se inicia la reacción. Después aparece lo que se llama la reacción en cadena, ya la figura del triángulo de fuego se reemplaza por este tetraedro de fuego, que ya es una figura 3D, donde además del calor, el combustible y el oxígeno, aparece la reacción en cadena. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la medida en que la reacción va transcurriendo, va a ir generando suficiente energía para, en el caso de que sea, por ejemplo, combustible líquido, gasifique una mayor cantidad de combustible y también lo encienda, con lo cual existe como una cuarta forma de atacar al incendio, que es impedir la reacción en cadena, evitar que el calor del fuego siga activando la reacción, la misma reacción. Bueno, la combustión de gases, un poco ya lo expliqué, con una mínima cantidad de energía se inicia la combustión del gas, después se mantiene mientras haya combustible mezclado con aire. La combustión de líquido requiere un poco más de energía porque primero hay que vaporizar el combustible y una vez que tenemos vapor mezclado con aire, ya es algo muy parecido a la combustión de un gas. Y la combustión de un sólido es algo que requiere bastante más energía porque si pensamos, por ejemplo, en madera, en carbón, nosotros necesitamos realizar primero una pirólisis, es decir, calentarlo al combustible de forma tal que se liberen los alquitranes que contiene el sólido, estos se gasifiquen y recién ahí se va a iniciar la combustión. Bueno, después hay algunos mecanismos un poquito más complejos en la combustión de los sólidos, pero básicamente la cosa es así. En cuanto a precisamente la combustión de sólidos, hay de dos tipos, con llama o sin llama. La combustión sin llama, que es la típica de las brasas, es una combustión más superficial que hace que, digamos, la reacción vaya ocurriendo más lentamente sobre la superficie del sólido y vaya avanzando de a poco hacia el centro del cuerpo sólido que se está quemando, ¿no? La característica de este tipo de fuego de sólidos con brasas, es que las brasas son capaces de generar suficiente calor como para que el fuego se reencienda si nosotros lo hemos apagado, por ejemplo, eliminando el aire, la llama
se apaga momentáneamente, pero una vez que vuelve el oxígeno hay suficiente calor como para que se vuelva a reiniciar. No es así cuando uno, por ejemplo, tiene encendido un hidrocarburo líquido y se le quita el aire, el hidrocarburo o el fuego va a cesar, y por más que haya todavía vapores que se están mezclando con el aire en cantidad suficiente para que haya combustión, no va a haber energía suficiente. Entonces, muchas veces la estrategia para apagar hidrocarburos o recipientes con hidrocarburos líquidos es justamente esa, buscar una manera de separar el aire del combustible, interponer algo en el medio, que puede ser, por ejemplo, una espuma que flote sobre el líquido. Ya vamos a entrar más en detalle sobre eso. Bueno, esto es un poquito más de decir algo más, digamos, sobre lo que es la combustión superficial o de brasas. No hay mucho más de lo que ya dije. Por ejemplo, ocurre papel, hojas secas, madera, muebles, todo ese tipo de elementos puede ocurrir esta combustión superficial y quedar brasas que reenciendan un fuego. El efecto del fuego sobre las personas se divide o consiste de varias acciones diferentes, ¿no? Las acciones que hacen los gases de combustión, diluyendo el aire o de alguna manera volviéndolo tóxico, las llamas en sí mismas que si alcanzan a la persona, primero la van a deshidratar, después la van a quemar, o sea, la van a carbonizar y llevar hasta la combustión. El efecto del calor, no necesariamente de la llama, que es muy parecido, también deshidrata, seca y si bien no lleva a que la persona se prenda fuego, es suficientemente dañino, ¿no? El humo, que el humo básicamente es irritante de la vía respiratoria y produce asfixia, y la falta de oxígeno, porque el oxígeno es consumido por el fuego y va disminuyendo ese porcentaje inicial del 21%, lo va disminuyendo cada vez más, hasta un momento en que la persona sigue viva, pero no puede pensar claramente, y posteriormente puede morir también asfixiada. En cuanto a los sistemas de extinción, creo que me están pidiendo pista acá, a ver. Admitamos a ver. En cuanto a los sistemas de extinción, ya lo dije, ya lo anticipé, consisten básicamente en atacar alguno de los lados del triángulo de fuego. Los agentes, a ver que no me pase. Los agentes extintores que se usan normalmente son el polvo químico seco, que es el matafuego más típico, más común que hay en todas partes, porque es el más versátil, el agente extintor más versátil, permite apagar diferentes tipos de fuego y de combustibles. Por lo tanto, los bomberos exigen que todos los matafuegos que hay en la ciudad sean de este tipo, ¿no? Tengan este agente extintor que es el polvo químico seco. Después tenemos el dióxido de carbono, que es como más orientado a cuando hay fuego de hidrocarburos. También en elementos eléctricos se utiliza el dióxido de carbono porque bueno, permite enfriar, y si se está derritiendo una aislación de un cable y demás, detendría ese proceso. Los agentes halogenados, que son moléculas digamos, antiguamente eran los halones, que eran los clorofluorocarbonos. Bueno, son variaciones de este tipo de componentes que resultan menos dañinas para el medio ambiente, que se están utilizando actualmente, pero que tienen la características parecidas al polvo químico en cuanto son
a que son muy versátiles, son más limpios que el polvo químico. Uno con polvo químico no debería apagar un equipo electrónico, porque va a arruinar todo lo que no arruina el fuego. Con este tipo de agente halogenado lo podría hacer. Eh, no lo haríamos con dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono le va a bajar mucho la temperatura, ese estrés térmico puede romper también algunos componentes. Así que para equipo electrónico se usan los agentes halogenados. Después están los agentes humectantes, que tenemos básicamente el agua, o agua con algún aditivo que le baja, por ejemplo, la tensión superficial y hace que el agua penetre más fácilmente entre elementos sólidos como hojas de papel, si fuera, por ejemplo, un depósito de papel, de cartón y demás. Convendría algún agente humectante de esos. Y por último, la arena, ¿no? Y dentro de los agentes humectantes, aunque la función es un poquito distinta, deberíamos poner también a la espuma o agua con algún agente espumígeno. Bueno, los agentes, la estrategia de combatir el fuego mediante el enfriamiento requiere de que el agente extintor sea agua o alguno de los agentes humectantes que mencioné. La estrategia de quitar el combustible, que se llama por eliminación del material combustible, tenemos estrategias de demolición. Por ejemplo, cuando se quema un bosque, a veces se pasa una topadora tirando abajo los árboles que podrían contener la combustión. Si hay, por ejemplo, un incendio en un lugar donde hay muchas estructuras de madera, se pueden destruir algunas de estas estructuras para que el fuego no tenga más combustible para hacerse más grande y siga avanzando. Después tenemos la estrategia de separación, que es cuando uno puede mover el material que se está quemando. Por ejemplo, yo lo he visto en depósitos de tabaco, ¿no? Hay un principio de incendio, y lo que se puede hacer es eliminar pallets llenos de cajas o de fardos de tabaco. Después la estrategia de aislamiento, que es dejar aislado lo que se está quemando, ya sea separando si se lo puede mover, o justamente por separación, pero bueno, en definitiva la separación y el aislamiento son bastante parecidos. Después viene... esto es la eliminación del combustible. Me falta por la eliminación del oxígeno. Para eliminar el oxígeno, que es... pensé que tenía otra más. Bueno, me faltó una placa. De cualquier manera, les digo cómo es. Para actuar sobre el oxígeno, lo que se hace es cubrir, por ejemplo, con arena, cubrir con espuma, o diluir el oxígeno con algún gas inerte, que normalmente para eso se usa el dióxido de carbono. También sirve el nitrógeno, que permite, como se dice comúnmente, asfixiarlo al fuego y evitar que se siga propagando. Bueno, hay una clasificación de la NFPA de los Estados Unidos, la National Fire Protection of America, que clasifica los extintores de acuerdo, primero clasifica los tipos de fuego y después, en función de la capacidad de apagar ciertos tipos de fuego, clasifica también los extintores. Y la clasificación tiene originalmente cuatro letras, que son para tipos de fuego A, B, C y D, o para extintores que son capaces de apagar fuego A, fuego B, fuego C y fuego D. Ahora les comento qué es cada uno de esos tipos de fuego. Además de las letras, hay un color y un símbolo, una figura geométrica que identifica ese tipo de fuego, para que sea fácil reconocer, por ejemplo, un extintor que sirve para
apagar un combustible líquido, por ejemplo, ¿no? Bueno, la, el primer, la primera clase, la clase A, es para apagar, sirve para apagar el fuego de tipo A, que es el fuego de combustible sólido, madera, cartón, papel, tela, eh, incluso los plásticos también de alguna manera entrarían acá. Básicamente el agente extintor es agua, hay extintores cargados con agua a presión, eh, pero también el polvo químico seco sirve para apagar este tipo de fuego. El polvo químico seco, eh, más que enfriar como hace el agua, interrumpe la reacción en cadena, porque, eh, digamos, al tener mucha reflectancia, refleja los rayos infrarrojos lejos del combustible y ahí frena la reacción en cadena. Eh, para este tipo de fuego de clase A no es útil el dióxido de carbono. Yo he probado de hacer un ensayo, encender madera y apagar con un matafuego de dióxido de carbono. El fuego se apaga, pero apenas el dióxido de carbono se diluye, o sea, vuelve el oxígeno y se inicia rápidamente el fuego porque sigue manteniendo la temperatura y siguen existiendo las brasas. Después viene la clase B, que es el fuego de hidrocarburos líquidos, gases también, grasas también, que bueno, son mucho más consistentes que un líquido, ¿no? Los extintores adecuados para esto son los de espuma, que flotan sobre la superficie del líquido y separan los gases del aire, por eso apagan. El dióxido de carbono, que ya dije que diluye el oxígeno y también eso hace que se apague, y los polvos químicos secos, que también son capaces de apagar fuego de hidrocarburos líquidos, de gases, etc. De manera similar al que le expliqué con los sólidos. Bueno, y después variaciones sobre cómo se aplica el agua, que el agua es el agente extintor por excelencia para el fuego tipo A, se puede, aplicando adecuadamente, apagar fuego de tipo B. Para eso hace falta mucha experiencia y algún equipo especializado. Después existe la clase C, que en realidad no es una clase de fuego en sí, sino es un riesgo asociado a un fuego de clase A o de clase B. Cuando el fuego, clase A o B, está involucrando instalación eléctrica, no se puede utilizar cualquier extintor porque el agente extintor adecuado para cuando hay presencia de electricidad es aquel que no sea conductor de la electricidad. Entonces, quedan prohibidas las espumas, el agua con cualquier agente no serviría. Hay una forma de apagar electricidad con agua y que es algo que se llama agua fraccionada, que es un equipo que envía chorros de agua que son discontinuos, pero en general eso se utiliza en instalaciones fijas de transformadores, por ejemplo, pero no se utilizan extintores de este tipo, ni mangueras de agua operadas manualmente para extinguir un fuego de esta clase. ¿Qué se utiliza? Fundamentalmente el dióxido de carbono, el polvo químico seco, los halogenados también sirven, no sé si lo dice acá, creo que no. Bueno, y prohibido utilizar cualquier cosa en base a agua, en general, con la excepción que les dije. Después está la clase D, que es el fuego de metales. Hay algunos metales que reaccionan con el oxígeno en las condiciones adecuadas, a la temperatura adecuada, además con el magnesio, el titanio, el circonio, el sodio, y trabaja, o mejor dicho, ese fuego o esa reacción ocurre a tan alta temperatura que hace que otros materiales, por ejemplo el agua, liberen oxígeno, ¿no? Y siguen reaccionando, por eso reaccionan violentamente y el fuego continúa trabajando. Hay que utilizar agentes extintores especiales para esto, pero bueno, es bastante más difícil encontrarse
con lugares donde este tipo de metales estén expuestos a las condiciones que se requieren para que se inicie el fuego, ¿no? Es bastante, mucha temperatura, es bastante poco común. Puede pasar en un accidente en un aeropuerto con un avión que tiene alguno de estos materiales, y con la fricción, el fuego que produce el combustible del avión y demás, podría llegar a ocurrir. Así que generalmente los aeropuertos tienen algún extintor específico. Puede pasar también en alguna fábrica donde haya maquinado de este tipo de metales. Pero, de nuevo, aunque haya maquinado, es difícil llegar a las condiciones en que estos materiales reaccionan. Y los europeos han agregado una clase más, que es la clase K, que es el fuego que se produce cuando hay aceites y grasas que no son minerales, que son vegetales o animales, que tienen la característica de que forman carbón y forman pequeñas brasas, con lo cual tienen la capacidad de reencenderse. Así que no se pueden apagar con un extintor para fuego B, no se puede usar dióxido de carbono porque se va a apagar el fuego, pero en pocos minutos, a veces en segundos, se vuelve a reencender por el efecto de las brasas que se han formado durante el poco tiempo que el fuego estuvo presente. Así que para eso se utiliza un agente extintor especial que no solamente elimina el oxígeno y apaga el fuego justamente por eliminar el oxígeno, sino que además también moja de alguna manera las brasas, penetra en ese carboncito y lo apaga. Para evitar el incendio, una de las principales medidas dentro de lo que les puede tocar a ustedes en una fábrica es el orden y limpieza. Hay que evitar que la gente permita que se acumulen residuos en lugares donde puede haber instalación eléctrica, puede haber chispa, como por ejemplo un taller, o alguien pueda tirar una colilla de cigarrillo. Así que hay que tratar de evitar esas acumulaciones y bueno, una buena estrategia de orden y limpieza, una fábrica ordenada y limpia siempre está menos propensa a que tenga un principio de incendio, ¿no? Y después la capacitación y la planificación son cosas que son importantes para que la gente, primero, sepa prevenir y segundo, sepa actuar en el caso de que haya un incendio. Bueno, estamos casi terminando, a pesar de eso, alguien está entrando. Vamos a admitir a Martín. Vuelvo acá. Tenemos básicamente dos ramas de equipos de protección contra incendios. Por un lado los portátiles, que son los más vistos, son básicamente los extintores, que pueden ser de transporte manual, esos sí que son los más comunes, transporte con ruedas, que se pueden ver a veces en las estaciones de servicio, en los aeropuertos, en los lugares donde hay mucho material combustible o muchos riesgos, puede haber algunos sobre ruedas. En cuanto a los de transporte manual, bueno, ya lo dije, son los extintores normales que tienen, digamos, una manija de transporte y uno lo opera levantándolos. En cambio, los que son transportados sobre ruedas tienen como un carrito y se operan desde ese carrito. No lo vamos a levantar porque son normalmente muy pesados. Son, por ejemplo, de 10, 15 kilos de dióxido de carbono. Para llevar 10, 15 kilos de dióxido de carbono es necesario un carro porque la botella es de una chapa muy gruesa, muy resistente por la alta presión que tiene dentro el dióxido de carbono para mantenerse licuado. O extintores de 50 kilos de polvo químico, por ejemplo, que también es una carga muy importante. En cuanto a los sistemas fijos son, digamos, requieren de una instalación de una red de agua
dentro del local o dentro de la fábrica o del espacio a proteger. Y estos sistemas fijos se operan de dos maneras, de manera manual o de manera automática. Los que se operan de manera manual son los carretes hidrantes, los hidrantes, mejor dicho, el carrete es como un complemento, ¿no? Es la manguera que uno normalmente ve al lado del hidrante, que es una boca, donde uno puede conectar la manguera y se abre una válvula y obviamente el agua de esa red que es especial para este fin, y solo para este fin, y que además tiene una bomba de alta presión y demás, que va a hacer que circule el agua por la manguera y podamos utilizarla para la extinción del incendio, siempre que no haya electricidad o se haya cortado la electricidad y estemos seguros de que no hay electricidad. Los sistemas automáticos son con rociadores que los pueden ver, hay en los supermercados, en los lugares de mucha afluencia del público, y en algunas fábricas también hay. Normalmente están contra el techo, se ven las cañerías ya de menor diámetro pintadas de rojo con los tubitos de alcohol, tubitos de vidrio de alcohol que taponan la cañería, que cuando levanta la temperatura se rompen y dejan salir el flujo de agua. Esos son los más comunes, hay de otras clases un poquito más sofisticadas también, ¿no? Pero eso es lo que más abunda. Y he puesto acá también los detectores porque los detectores que el sistema que acabo de escribir no tiene un detector específico, hay sistemas que requieren de la detección para que se accione todo el sistema y por lo tanto tiene un sistema de control electrónico, ¿no? En cuanto a los extintores portátiles, acá hay una especificación de su capacidad extintora. Normalmente esto viene en el rótulo, en la calcamonía que viene pegada en el extintor, que este es un matafuego triclase. Este permite apagar fuego de sólidos, fuego A, fuego de hidrocarburos líquidos, fuego B, y en cualquiera de ambos casos puede haber instalación eléctrica y va a ser seguro operar este extintor en ese caso. Y los números 2A, 20B significan la cantidad de sólido, en el caso del 2A, que se puede apagar con que es capaz este extintor de apagar, y el 20B, que es la cantidad de combustible líquido que puede apagar. ¿Cómo se mide esto? El fuego tipo A se mide haciendo pilas de maderas prismáticas de 1 pulgada por 1 pulgada por un pie de largo, que se van poniendo de manera cruzada, se prende fuego, se deja que el fuego involucre a todo el material y hay varias de estas pilas y se empiezan a apagar con un extintor de... Si uno apaga un pie cúbico de madera, en realidad sí es un pie cúbico, digo bien, de madera, tengo una capacidad de 1A. Si puedo apagar 2, ya es 2A, ustedes van a ver extintores 4A, 8A, extintores de 10 kilos de polvo químico, por ejemplo, que pueden estar en esos valores. Y la B generalmente sí está en 20, 40, 40B, dependiendo un poco de la cantidad y del tipo de agente. Esto significa que son capaces de apagar bandejas que son de 1 metro cuadrado, donde se pone gasoil y se ponen varias bandejas encendidas y se hace la prueba con un operador experto que va apagando y puede apagar 1, 2, 3, 20 bandejas. Eso es lo que significa esto. Bueno, ya lo expliqué. Esta es más o menos la construcción típica de un matafuego. Algún detalle acá: la manija de activación está por debajo de la de transporte,
perdón, por arriba de la de transporte, uno normalmente lo toma de esta manija y esta va como suelta arriba, normalmente con un seguro para evitar que uno la apriete. ¿Eh? Cuando uno aprieta esta, eh, baja ¿cómo se diría? Una piecita, como un ejecito que empuja un resorte y abre la válvula. Y el gas que tiene, el gas inerte, que normalmente tiene el extintor acá en este espacio, va a empujar el polvo químico o el agua o el agente que sea a través de este tubo pescador. Los que son de dióxido de carbono no requieren tubo pescador, simplemente se abre la válvula, que normalmente es a rosca, no tiene este sistema de presión, de pulsador, y simplemente al abrirse la válvula comienza a gasificarse el líquido y empieza a salir por la manguera. Bueno, la efectividad de los matafuegos depende de dónde, de muchas cosas. Uno normalmente dice del tipo de agente extintor, del tamaño, está bien todo eso, pero además es muy importante la ubicación. Si está en un lugar donde sea fácilmente accesible, está bien. Si está muy lejos, no va a ser tan efectivo porque cuando lleguemos ya el fuego creció. De que funcione adecuadamente, que esté bien mantenido, de la velocidad con que se detectó el fuego, si se detecta rápido, cualquier extintor apaga rápido, y de la preparación que tenga el personal en la operación. Y hay una serie, normalmente se hace siempre una serie de prevenciones para no operar el matafuego si uno no está capacitado, si uno se siente, digamos, capacitado para utilizar el extintor. No hacerlo a menos que esté seguro que va a poder evacuar después de utilizarlo. Se apagó, se terminó el extintor, bueno, hay que ponerse a salvo uno. Si el extintor parece que no está dando resultados, no está apagando, el fuego sigue creciendo, hay que evacuar. Y si las condiciones de seguridad del lugar empiezan a cambiar y empiezan a ponerse el lugar más peligroso, también hay que evacuar. Para operar el extintor normalmente hay que sacar el seguro que generalmente está a su vez asegurado con un precinto plástico, que es fácil de romper porque uno gira el segurito que es un pasador, uno le da un par de vueltas y ya se rompe el plástico y sale. Ponerse a un fuego y apuntar a la base del fuego, porque es sobre el combustible sobre donde hay que actuar, ¿no? Después se aprieta el gatillo, se lo mantiene lo más vertical que uno pueda. Siempre hay que inclinarlo un poco para darle el ángulo, ¿no? Especialmente si son como este que está en la ilustración. Si no, se lo puede tener vertical y se orienta la manguera, ¿no? Si es con manguera, la boquilla hay que abanicarla de lado a lado del fuego para poder cubrir todo el combustible. Y acá viene la recomendación más ridícula que uno siempre dice, ¿no? Mantenga la calma en medio del incendio. Bueno, esto es muy difícil, pero se logra a través de hacer simulacros, de capacitación y demás. La gente se va sintiendo cada vez más segura y cuando llegue el momento de la emergencia va a haber más chance de que la gente mantenga la calma. Y el mantener la calma durante el incendio puede ser la diferencia entre salvar vidas o incluso perder la propia, ¿no? Bueno, vamos a cortar acá. Y nos quedan unos minutitos. Les voy a mostrar brevemente lo que dice la normativa. Esto lo voy a pasar, onda lectura veloz, y después lo vemos más en detalle, ¿no? Pero si ustedes buscan
en el decreto 351 del 79, viejito ya, pero vigente. Ustedes van a ver, me voy al principio, que en el capítulo 18 se habla de protección contra incendios, y dice algunas de las cosas que ya hemos dicho nosotros. Por acá habla de una autoridad de aplicación que sería la Policía Federal, los bomberos de la Policía Federal, que después de esto se delegó en los cuerpos bomberos de las policías provinciales. Esto es importante porque son ellos los que nos van a exigir que cumplamos con lo que dice este decreto, y en el momento en que haya que tomar una decisión de adecuar alguna cosa que dice la norma, pero que por las circunstancias particulares podría requerirse algo más de lo que pide la norma, o podría eventualmente no ser necesario exactamente lo que pide la norma, quien va a decidir van a ser los bomberos, ¿no? Hay una serie de definiciones. Esto lo voy a saltear, después lo podemos ver más en detalle en otro momento. Hasta donde están las definiciones quiero llegar. A ver, permítanme que pase rapidito. Empieza definiendo lo que es, por ejemplo, la carga de fuego. La define como peso en madera por unidad de superficie, capaz, o sea, kilos de madera por metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en un sector de incendio. Por ejemplo, supongamos una habitación o un espacio dentro de una fábrica donde hay una cantidad, un tanque con cierta cantidad de litros de gasoil. Bueno, si uno multiplica esa cantidad de litros de gasoil por el poder calorífico del gasoil, va a obtener una cantidad de calor. Si uno después divide por el poder calorífico de la madera, nos va a dar una cantidad de kilos de madera. Si uno después divide esa cantidad de kilos de madera por la superficie de esa habitación donde estaba ese tanque, vamos a tener la carga de fuego del local. Se lleva todo a kilo de madera para no andar trabajando con números exageradamente grandes, y además se lo divide por los metros cuadrados como para tener una idea de qué tanto combustible, qué tanto riesgo hay en ese lugar si eso se prende fuego. Después se define lo que son productos que son inflamables, que son combustibles, que son explosivos. Empecemos de abajo para arriba. Los materiales refractarios son los que, sometidos a alta temperatura, incluso 1500 grados, por periodos prolongados, no se alteran. Después están los incombustibles. Dice acá, materias que al ser sometidas al calor o llama directa pueden sufrir cambios en su estado físico, acompañados, ¿no?, por reacciones químicas endotérmicas sin formación de materia combustible, por ejemplo, hierro, plomo y otros. Si se acuerdan, cuando se quemó el Carrefour de la Entre Ríos, el techo se vino abajo porque estaba construido de vigas y correas de acero, de hierro torsionado, y chapa. El techo era de chapa. Entonces, cuando el fuego afectó esa estructura, perdió su resistencia y se cayó, pero no se prendió fuego la chapa y el hierro, eso no se quema. Por eso son incombustibles, pero siguen teniendo una cierta peligrosidad. Después hay materiales que son poco combustibles, que se encienden a altas temperaturas, pero cuando cesa la aportación de calor, este material se apaga, no genera su propio calor para seguirse quemando. Algunas celulosas artificiales, por ejemplo, pone el decreto como ejemplo, ¿no? Después están los materiales combustibles, que son los que requieren
una cierta temperatura relativamente alta para iniciar la combustión, pero después se va a mantener la combustión este, sola, digamos, ¿no? Por otro lado están los que son muy combustibles, que son los materiales expuestos al aire pueden ser encendidos y continúan ardiendo cuando se retira la fuente de calor y de ignición, como los hidrocarburos pesados, la madera, papel, tejido de algodón, etc. Los de segunda categoría, inflamables de segunda, pasamos de combustibles a inflamables, ¿no? Acá ya empieza de la definición a ser guiada por la temperatura a la cual comienza la combustión. Entonces dice, los de segunda son líquidos que puedan emitir vapores que mezclados en proporción adecuada con el aire originan mezclas combustibles, su punto de inflamación momentáneo estará entre los 41 y los 120 grados centígrados. Entre 41 y 120 grados de punto de inflamación tenemos el queroseno, el agua raja, el ácido acético y algunos otros que se queman se inicia la combustión a esas temperaturas. Los inflamables de primera son los que comienzan o comienza la combustión o se pueden encender a temperaturas de menos de 40 grados centígrados. Yo, por ejemplo, he visto alguna vez en un taller mecánico en Orán que tenían un recipiente con nafta donde se estaba lavando una pieza de un vehículo y se cayó una llave, hizo una chispa y se incendió inmediatamente. Y la temperatura, si bien en Orán pueden hacer más de 40 grados, ese día eran 30 y algo, ¿no? Pero bueno, la nafta justamente es uno de los inflamables de primera, el alcohol, el éter, acetona, otros, ¿no? Y después están los materiales que son explosivos, que son sustancias que, o mezclas también de sustancias que producen una reacción muy rápida, exotérmica y caracterizada porque generan grandes volúmenes de gases que normalmente llenan el espacio, están donde se inicia la combustión y generan mucha presión y lo pueden destruir, ¿no? Ejemplo, dice acá, nitroderivados orgánicos, pólvora, determinados ésteres nítricos y algunas otras cosas. Eso es lo que dice el decreto. Después el decreto habla de un muro cortafuego, que es un muro que tiene ciertas características de espesor, resistencia al fuego, altura, de alguna manera no está perforado por aberturas que no tengan a su vez ciertas características y que sirven para dividir sectores de incendio. ¿Qué es un sector de incendio? Es un local o un conjunto de locales que están delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo, dice, y la carga de fuego que contiene. Comunicado con un medio de escape. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir un lugar donde si se inicia el incendio puede llegar a contenerse ahí adentro y quedarse en ese lugar sin ser contagiado a otro que está al lado. Si existe la posibilidad de que, supongamos que haya dos locales que están pegados, si existe la posibilidad que el fuego se inicie en uno y pase fácilmente al otro, entonces debemos considerar a ambos locales como el sector de incendio. Tiene importancia después cuando se hace un análisis de la seguridad de la instalación o un estudio de seguridad se llama también. Acá habla de resistencia al fuego, que no sé si lo tengo definido más abajo, pero la resistencia al fuego se mide por tiempo. Un material se expone al fuego hasta que colapsa, o sea, pierde su resistencia. Y se mide cuántos minutos tarda ese proceso, desde que se expone al fuego hasta que colapsa. Y eso nos da un valor de resistencia que, bueno, normalmente se hacen tablas donde dice este material tiene una RF, resistencia al fuego, 30, quiere decir 30 minutos, o 120 minutos.
Después de esto, hay, bueno, la superficie de piso es muy técnico, en realidad es básicamente la superficie del local, con alguna quita por alguna circulación o algo así. Después se habla de velocidades de combustión, etcétera. Acá hay una eh, clasificación, una tabla, digamos, en la norma, que dice clasificación de los materiales según su combustión. A ver si eliminamos esa. Ahí está, ahí se ve la tabla completa. Y habla de riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5. A medida que aumenta el número, disminuye el riesgo. Eh, Cuando la actividad predominante, vamos a ver al segundo renglón, es la comercial o industrial o depósito, que es lo que nos vamos a encontrar laboralmente, nosotros podemos llegar a tener todos estos tipos de riesgos. Vamos a ver cómo lo define. El riesgo 1 es explosivo, o sea, tenemos algo que puede generar una explosión. El riesgo 2 es cuando hay material inflamable. Acá lo único que dice es riesgo 2 y ya en el cuadrito de la tabla, en la celda, dice R2. Si el material es muy combustible, vamos a tener riesgo 3. Si el material es combustible, vamos a tener riesgo 4. Riesgo 4 es lo más común en la mayoría de los locales industriales. A veces nos vamos hacia el riesgo 3 cuando hay algo como un hidrocarburo líquido o algo que se encienda con facilidad. Si es poco combustible, porque son lugares en que tenemos todo metálico, lugares muy húmedos, como algunas industrias de alimenticia y demás, podemos llegar a estar en riesgo 5. Si es todo incombustible, eso ya sería una instalación muy especial que se ha hecho el proceso de esta manera, estaríamos en riesgo 6. Y si es algo construido con materiales refractarios, por la zona del proceso, tendríamos riesgo 7 dentro de esa instalación, ¿no? Después, la norma habla de las cargas de fuego, mejor dicho, esto sería de la resistencia al fuego que tienen que tener los materiales con que está construido el lugar, de acuerdo al riesgo y a la carga de fuego. Entonces, acuérdense que habíamos dicho que era la carga de fuego, eran los kilos de madera equivalente a lo que tiene en realidad ese lugar, en cuanto a cantidad de calor, digamos, potencial, si esto se prende fuego, por metro cuadrado que tiene el lugar. Entonces, yo les dije, el riesgo 4 es lo más común en la industria, y las cargas de fuego que uno ve normalmente en la industria están entre los 15 y los 30, o sea, con una resistencia de 30 minutos de fuego para los materiales con que está construido el lugar, generalmente estamos bien. Hay algunos lugares, depósitos, por ejemplo, un depósito de tabaco tiene muchísima carga de fuego porque hay muchos kilos de tabaco, el tabaco tiene un poder calorífico muy próximo al de la madera, así que vamos a estar en muchos kilos por metro cuadrado, vamos a andar más o menos por acá. Ya el riesgo sería dudoso ponerlo en 4, habría que ponerlo en 3, entonces vamos a estar en una resistencia de 90 minutos, por lo menos. Bueno, acá hay otra tabla que la diferencia entre la 1 y la 2 es cuando tenemos ventilación forzada. Cuando hay ventilación forzada hay ciertos riesgos que no están permitidos. O sea, uno no podría poner materiales muy inflamables, digamos, muy combustibles, en un lugar con ese tipo de ventilación. Después la norma empieza a hablar de la evacuación, de los anchos de salida permitidos, de la cantidad, esto es lo que se conoce como el aforo, o sea, la cantidad de personas que se puede meter en un local de acuerdo al uso por metro cuadrado.
Entonces, supónganse en un lugar como un aula, uno podría poner una persona por metro cuadrado. Eh, si uno viene a ver donde hay un edificio administrativo o algo así, acá el edificio de escritorio, oficina, banco, etcétera, necesitamos una persona cada 8 metros cuadrados. No que necesitemos, es lo típico. Estos aforos son los típicos, por eso acá dice, en un depósito podemos esperar, si uno ve solamente un plano de un depósito, dice, bueno, esto tiene X cantidad de metros cuadrados, ¿cuántas personas por metro cuadrado? Vamos a suponer que el depósito tenga 90 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántas personas podremos esperar que haya ahí? Y si tiene 90 metros cuadrados dividido 30, podemos esperar que haya 3 en un depósito. Lamentablemente mucha gente y muchas autoridades toman estos valores como que fueran límites permisibles. Entonces dicen, ah, no, esperen, acá, esto es un edificio industrial. Tiene que haber 16 metros cuadrados por cada persona que trabaja acá. Y hay industrias donde tienen bastante más que eso. Y las condiciones de evacuación lo permiten. Así que repito, estos valores son para cuando uno tiene solamente un plano, tiene que hacer un plan de evacuación, tiene que determinar la cantidad de personas que puede haber en un lugar de acuerdo al destino que se le da a ese lugar. Bueno, para eso sirve esto. Pero se lo toma como límites permisibles. De hecho, ustedes en las aulas tienen una cantidad de personas calculada con este criterio como máxima ocupación del aula, sin pandemia. Bueno, y después sigue hablando de algunas relaciones y condiciones que tienen que tener los medios de escape y demás. Y me voy a correr hasta a ver si esto tiene importancia. Sí, esto sí tiene importancia. ¿Para qué hemos calculado la carga de fuego y el riesgo? Para determinar qué potencial extintor necesitamos tener en ese lugar. La cantidad de extintores, dice por ahí la norma mínima, es de un extintor de 5 kilos cada 200 metros cuadrados de superficie. Y después uno dice, bueno, pero ¿qué potencial extintor tiene que tener ese extinguidor? ¿O necesito algo más? Porque eso era el mínimo. Bueno, voy a calcular la carga de fuego y voy a ver qué potencial me sale acá. Para fuego de clase A normalmente salen potenciales bajos. Fíjense que acá en los 15 metros cuadrados, que era lo que yo le decía, que entre 15 y 30 es lo típico, entre 15 y 30 para también lo típico, que es riesgo 4, dice 1A, y cualquier extintor que ustedes compren va a tener 4A por lo menos. Así que vamos a terminar poniendo un extintor 4A cada 200 metros cuadrados, si es muy grande el espacio. O sea, es bastante flexible la norma. Después, para fuego B, ya fuego B no puede ser menos del riesgo 3 o riesgo 2, porque de por sí, digamos, fuego B es fuego de hidrocarburo líquido. El hidrocarburo líquido está en esta condición de riesgo o más. O es muy combustible o es inflamable. También nos da un potencial extintor mínimo, que es bastante cómodo también, pero si hay depósito de combustible, probablemente tengamos una carga de fuego alta en el lugar donde está el depósito. Porque va a ser un tanque, por ejemplo, ¿no? Va a estar lleno de combustible. Así que tendríamos esa tabla. Y me voy al final de todo. Ay, lamentablemente. Ah, no, sí está. Acá está. Acá al final del decreto, en la final de la parte de incendios, hay un cuadro donde establece para también cada uso que tenga el lugar, el local o la instalación que nos esté analizando, por ejemplo la industria, y para cada nivel de riesgo, industria, riesgo 2, 3, 4, de 3 y 4 vamos a andar la mayoría de las veces, establece unas condiciones de situación, unas condiciones de construcción y unas condiciones de extinción. En función de las características que tenga,
Y de esto vamos a decir, bueno, a ver, una industria, y viejo 3, vamos a tener que cumplir con la condición de situación 1 y 2. Acá está el 3, acá, 1 y 2. Condiciones de construcción solamente la 3. Y condiciones de extinción la 3, la 11, la 12 y la 13. ¿Qué diablos son esas condiciones? Bueno, nos vamos a ir un poquito para arriba y vamos a encontrar de qué se trata. Las condiciones de situación tienen que ver con estas cosas que voy a leer ahora. Son dos nomás, así que vamos a leer las dos. Dice, condición S1, condición de situación 1. Acuérdense que para industria decía, debe cumplir con la 1 y con la 2. El edificio estará aislado de los predios colindantes, no puede tener medianera la fábrica con otra casa. Y aislado de las vías de tránsito y en general de todo local de vivienda o trabajo. La separación tampoco puede estar pegado al cordón de la vereda, ¿no? La separación tendrá la medida que fije la reglamentación vigente y será proporcional en cada caso a la peligrosidad. No es lo mismo una planta de gas licuado como la que hay la que tiene Refinor en el Parque Industrial de Güemes, que necesita muchísimos metros desde los equipos hasta el alambrado, que no sé, una fábrica, una industria láctea, que no requiere tanta distancia. Eso, cada municipio tiene su norma. Después la comisión S2 dice, cualquiera sea la ubicación del edificio, estando este en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá cercarse, preferentemente, salvo las aberturas exteriores de comunicación, portones, con un muro de 3 metros de altura y 30 centímetros de espesor, de ladrillo macizo, dice, o de hormigón de 8 centímetros. Esto no lo cumple nadie, pero bueno, así deberían ser las fábricas. Después vienen las condiciones de construcción, que habíamos dicho que había que cumplir, creo que con la 1 o la 2, una de las primeras. A ver, primero está esta parte descriptiva, vamos a las condiciones en sí. La C1 dice, las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de resistencia al fuego. Uno cuando va analizando, si el decreto dice que tiene que cumplir con la C1, pero no hay ascensores ni montacargas, uno dice, no aplica, ay, chao. Y si no, hay que tratar de cumplir con lo que está pidiendo acá. La condición dice, la condición 2 dice, las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales a los que se acceda de un medio interno de circulación de ancho no menor a 3 metros podrán no cumplir con ningún requisito de resistencia al fuego en particular, es para cuando hay poco riesgo. Y así va aumentando, digamos, en cuanto a las condiciones de construcción, se va a pedir una cierta resistencia al fuego, un cierto tipo de aberturas. Por ejemplo, acá, la condición 5 está hablando de que los muros tendrán una resistencia al fuego mínima de F60, 60 minutos. Está incompleto, no sé qué pasa. Bueno, igual a la de algo, no me acuerdo qué será. Y después vienen las condiciones, dejo las de construcción, porque no me voy a poner a leer todo. Después vienen las de extinción, y las de extinción dicen, se instalará un servicio de agua. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las instalaciones fijas? Yo dije, hay que tener, ya sean manuales o automáticas, hay que tener una red de agua específica para este tema de incendios, que tiene que tener ciertas características, además que en general te la van a determinar los bomberos, pero básicamente te van a exigir una reserva de agua de al menos 10 litros por metro cuadrado, van a exigir una bomba de alta presión que permita que en el hidrante más hidráulicamente más desfavorecido tenga uno una presión del orden de 4 kilos, que permite que con una manguera y lanza adecuada el agua tenga alcance para llegar a apagar el fuego. Por eso
piden eso, etcétera, ¿no? Pero bueno, la condición uno, si el riesgo y el tamaño del edificio lo, lo solicitan o lo hacen exigible, va a implicar instalar un servicio de agua fijo. Eh, Automático o manual, hasta ahí no dice nada, pero más adelante se va poniendo cada vez más exigente, ¿no? Por ejemplo, la condición de 3 dice: cada sector de incendio con superficie de piso mayor a 600 metros cuadrados deberá cumplir con la condición E1, o sea, tener servicio de agua, pero esa superficie se va a reducir a 300 metros cuadrados en subsuelo. Esto depende del riesgo, ¿no? Acuérdense de la tabla que está más abajo acá en el decreto. Después habla para otro caso: cada sector de incendio con superficie mayor a 1000 metros cuadrados, ya no 600 sino 1000, deberá cumplir con la condición E1, que era la de poner la red. La superficie se reducirá a la mitad, igual que antes, cuando hay subsuelo. Bueno, y así sucesivamente, pero les vuelvo un poquito a la tabla antes de cerrar la clase, para que veamos de nuevo en la industria de qué depende que yo tenga que cumplir con las condiciones de extinción, sobre todo particulares, y depende del riesgo, porque si tengo riesgo 2, que es muy alto, cumplirá con lo indicado en depósito inflamable, lo deberíamos buscar, tienen unas exigencias bastante altas. Si estamos en riesgo 3, le va a pedir la condición 3, 11, 12, 3, a ver, sí, digo bien. Si estamos en riesgo 4, no le pide la 3, le pide la 4, la 11, no le pide la 12 y sí le pide la 13. Si fuéramos a ver más arriba, la 11 dice que cuando el edificio conste de un piso bajo y más de 2 pisos altos, y además tenga una superficie de piso que sumada exceda a los 900 metros cuadrados, contará con avisadores automáticos y detectores detectores de humo. La condición E12, que se acuerdan que entre el riesgo 4 y el riesgo 3, la del riesgo 4 no la exigía y el riesgo 3 sí, dice: cuando el edificio conste de piso bajo y más de 2 pisos altos y además tenga una superficie de piso que acumulada exceda 900 metros cuadrados, contará con rociadores automáticos, eso que les dije que hay en los supermercados, en algunas fábricas, y la condición, eso hay que estar en riesgo 3 para que caigamos ahí, ¿no? Y la condición E13 dice: en los locales que requieran esta condición, con superficie mayor a 100 metros cuadrados, la activa, esto ya es más para cuando uno tiene depósito, distará 1 metro de los ejes divisorios. Esto significa que tenemos un rectángulo que es el depósito, hay que partirlo en 4 pedacitos, por la mitad y por la mitad, y la carga no se puede acercar a más de 1 metro de esas líneas, por lo tanto no va a quedar una calle por el medio, van a quedar 2 calles, una perpendicular a la que permite que circulen por ahí los bomberos, por ejemplo, para eso se pide, ¿no? Cuando la superficie exceda 250 metros cuadrados, habrá un camino de ronda a la vuelta. No puede ponerse la carga pegada al muro. Bueno, y así otras condiciones. Bueno, vuelvo a... Voy a cortar la presentación. Vamos a cerrar por acá la clase. Esto último del decreto lo van a terminar de entender cuando se haga un práctico, pero a ustedes, como ingeniero de planta, les va a ser necesario fundamentalmente conocer qué tan inflamables son o combustibles son los elementos que tienen en el lugar donde se trabaja, dentro de la fábrica, digamos, en los distintos sectores, qué carga de fuego, pero no necesariamente llevada a metros cúbicos de madera a kilos de madera por metro cuadrado del lugar, sí, ser consciente de si hay mucho potencial porque hay mucho combustible o no. ¿Por qué? Porque uno a veces dice: no, bueno, saquemos un poco de carga de acá, lo pongamos en otro lado para que no haya tanta carga de fuego. Bueno, uno puede tener
esa visión sin ser un especialista de la higiene y seguridad ni de la protección contra incendios, ¿no? Es recomendable que se haga un estudio de seguridad donde se verifica básicamente cómo estamos con respecto a esa tabla que les mostré al último, si se cumplen o no se cumplen esas condiciones, y que tratemos de cumplirla o modificar las cargas de fuego o los riesgos en la medida de lo posible, quizás sacando algún material combustible, supongamos un depósito de gasoil, sacarlo de adentro del edificio de la fábrica donde hay personas y ponerlo afuera, lejos, solo. Eso permite que uno diga, bueno, ya no tengo el riesgo 3 en este sector de incendio, está en otro sector de incendio que está aislado, entonces uno puede mejorar la cuestión. Así que yo después le voy a pasar por correo la presentación y la parte del extracto del decreto para que lo puedan leer, y creo que tengo algún material adicional interesante de leer sobre este tema. Quedo abierto a las preguntas. Si me preguntan por qué no me conecté temprano, creo que porque no estaban todos cuando lo dije. Tuve un problema con mi Wi-Fi, no lograba que anduviese. Intenté mandar un mail, pero tomé el último que yo les había mandado a ustedes y puse responder a todos desde mi teléfono. No me di cuenta que estaba respondiéndole solamente a Gabriela, que es la única que recibió el mensaje. Así que bueno, otra vez voy a tratar, si me pase algo, voy a tratar de ser más prolijo. Y fijarme bien qué estoy haciendo con el teléfono, que a veces no es tan claro. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el tema? No, profe, por mi parte, bastante claro. Nicolás, ninguna. ¿El resto tampoco? No, Es un profe, tema estamos bien. sencillo, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna cosa que interesa preguntar, ¿no? ¿Cortamos acá? Si no hay más preguntas, nos podemos despedir. Cortamos entonces. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. No, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.